Buenas tardes estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de física. Esta vez estamos continuando con el tema de termodinámica. Vamos a continuar con el tema de variación de la temperatura. Como ya saben, la termodinámica se trata sobre el estudio de la temperatura, sean estas superiores o temperaturas inferiores, o lo que se conoce también como calor y frío. Antes que nada, hagamos un breve repaso de lo que era la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que se encarga de la relación entre calor y el trabajo. Tanto el calor como el trabajo son modos en que los cuerpos y los sistemas transforman su energía. Esto permite establecer un equivalente mecánico de calor. Observemos los siguientes ejemplos. De trabajo mecánico a calor. Por ejemplo, frotar dos bloques de hielo y comprobarás que se derriten aun cuando estés en una cámara frigorífica a una temperatura de menos de 0 grados. Significa que si yo froto dos trozos de hielo, esos hielos se pueden derretir, aunque esté dentro de un congelador, por ejemplo. O también si coloco un pedazo de hielo sobre metal, unas monedas, y otro pedazo de hielo sobre plástico, el que está sobre las monedas se derretirá más rápido. Eso es porque el metal absorbe más rápido la temperatura. En cambio, el plástico no absorbe tan rápido la temperatura. Por esa razón, el hielo que está sobre las monedas se está derritiendo más rápido. Otra forma es de calor a trabajo mecánico. En una máquina de vapor, la expansión del vapor de agua que se calienta produce el desplazamiento de un pistón. Eso es un ejemplo. El más conocido de este ejemplo es las máquinas de vapor, como son las locomotoras o trenes de vapor, en los cuales se calienta la temperatura del agua, se la convierte en gas, que es el vapor, y esta empuja un pistón. Esta es otra forma en la cual se aplica la termodinámica. No es la única forma, también existe lo que son los motores actuales o los motores de combustión, también los artículos domésticos como son las planchas, también son las guafleras, etcétera, y muchas otras aplicaciones más en las cuales podemos observar el trabajo de la termodinámica. Vamos a ver ahora qué es el equilibrio térmico y temperatura. Todos experimentamos la sensación fisiológica de tener frío o calor. Estas sensaciones básicas para la supervivencia permiten definir la temperatura de forma primaria. En efecto, si un cuerpo nos provoca sensación de calor, es que está a una temperatura alta, y si nos provoca sensación de frío, es que está a una temperatura baja con respecto a nosotros. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Al transferir energía mediante calor a una sustancia sólida o líquida, aumenta su temperatura, porque se incrementa la energía cinética de sus partículas. Cuando su energía cinética no puede aumentar más, toda la energía absorbida se emplea en incrementar la energía potencial de las partículas, lo que debilita las fuerzas de atracción entre ellas y produce un cambio de estado, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿A qué se refiere esta explicación? Se refiere a la siguiente, está muy técnica, pero vamos a resumirla y explicarla de la mejor manera. Existen los tipos de estados de la materia, principalmente son el sólido, el líquido y el gaseoso, y también está el plasma, aunque no vamos a ahondar en ese tipo de estado de la materia. Entonces, supongamos que tenemos un pedazo de hielo, ¿verdad? Y lo queremos calentar. Si lo queremos calentar, entonces podemos utilizar lo que es una cocina, la cual aplicará calor. Nosotros podemos observar cómo este hielo se derrite, es decir, cambia su estado de sólido a líquido. Y si aumentamos la temperatura o lo dejamos por un tiempo prolongado, el agua cambiará de estado líquido a gaseoso, se convertirá en vapor. En este ejemplo, podemos observar cómo un hielo se derrite al paso del tiempo. Si yo saco un hielo de la refrigeradora, por ejemplo, y lo coloco en una superficie cualquiera, no se va a derretir inmediatamente, ¿verdad? Porque como nos explica, las partículas del hielo y las partículas de la superficie, primero, tienen que hacer un intercambio de la temperatura, ¿verdad? Si ustedes ponen un hielo en una superficie y lo retiran, se darán cuenta que la superficie está fría. Eso es porque esa superficie ha adquirido parte de la temperatura del hielo, ¿verdad? Cuando la superficie ha terminado de absorber la temperatura del hielo, es decir, la superficie se pone a la misma temperatura que el hielo, ¿verdad? Pero sin embargo la superficie todavía puede absorber más temperatura, pero el hielo no puede retener ni producir una temperatura para mantenerse sólido.
entonces ahí es cuando se produce el derretimiento del hielo, debido a que la temperatura de la superficie y su ambiente absorben toda la energía de la temperatura que éste posee. Vamos a ver ahora lo que es la variación de la temperatura en sí. El calor siempre fluye desde los objetos con temperatura alta a los objetos con temperatura baja. Esta transferencia de calor pasa cuando las temperaturas se igualan. Esta transferencia de calor se puede llevar a cabo por diferentes métodos, por conducción, contacto, la radiación o por convección. Ya habíamos visto esto. Esta transferencia de calor es una forma de variación de temperatura. Lo mismo sucede con las temperaturas frías. Entonces, supongamos que tenemos un objeto que está en la sombra, ¿verdad? Y este objeto luego lo colocamos al sol. La radiación del sol es un método de transferencia de calor, produce que este objeto se caliente, ¿verdad? Ahí es cuando ocurre la transferencia de calor para que se igualen las temperaturas. Es decir, el objeto que estaba en la sombra con una temperatura más baja, al salir al sol, se iguala a la temperatura del ambiente, ya que todo el ambiente está recibiendo los rayos del sol. Vamos a ver un ejemplo de dónde puede ocurrir la variación de temperatura. Pero antes vamos a ver la fórmula de cómo se calcula la variación de temperatura de algún objeto o sustancia. Tenemos que variación de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la fórmula y así es como se leen cada una de sus terminologías. Este triángulo se conoce como delta, entonces delta de T o delta de temperatura significa variación de temperatura, T sub F significa temperatura final y T sub I significa temperatura inicial. El mejor ejemplo para explicar este tipo de variación de temperatura es con una locomotora o con una máquina de vapor o tren de vapor. Recuerden que los trenes de vapor utilizan principalmente lo que es el agua contenida que se calienta, la cual se convierte en vapor. Ese vapor mueve un pistón. Aquí podemos ver el suministro de agua, el cual se transmite hacia la caldera. La caldera arde a altas temperaturas, lo cual hace que el agua se convierta en vapor caliente. Ese vapor baja y hace que un pistón se mueva. El pistón al moverse también hace que una rueda se mueva. Y al momento que la rueda se mueve, devuelve el pistón, lo cual hace que el vapor salga de la máquina de vapor hacia la atmósfera. Ese vapor, lógicamente, se va enfriando. No es lo mismo, la misma temperatura, el vapor que está dentro de la caldera al vapor que se expulsa por la boquilla del tren. Entonces, necesitamos aquí la temperatura final, temperatura inicial y la variación de la temperatura. ¿Con qué es lo necesario para que el tren de vapor funcione? El agua. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la temperatura del agua. La temperatura inicial del agua o la temperatura ambiente del agua son 20 grados centígrados. Al momento que el agua se convierta en vapor, ese vapor alcanza una temperatura de 90 grados centígrados. Para que ocurra este cambio de 20 grados centígrados a 90 grados centígrados, es necesario que se haya aplicado una energía calórica. ¿Cuál fue esa fuente de energía calórica? En este caso fue la caldera. La caldera ha producido una variación de temperatura y la variación de temperatura que está produciendo la caldera es de 70 grados centígrados. ¿Lo ven? Así es como se explica la variación de la temperatura. La caldera, al estar a 70 grados centígrados, ha producido que el agua varíe su temperatura a 90 grados y además no solamente varió su temperatura, varió también su estado, de estado líquido a estado sólido. Supongamos que no conocemos la variación de temperatura y queremos calcularla. Utilizamos la misma fórmula. Entonces no conocemos variación de temperatura, colocamos delta T. Temperatura final. ¿Cuál fue la temperatura final que alcanzó el agua luego de pasar por la variación de temperatura? Alcanzó 90 grados. Menos temperatura inicial. ¿Cuál era la temperatura inicial del agua? 20 grados centígrados. Realizamos la resta, 90 menos 20. Nos queda 70 grados centígrados. Entonces se ha obtenido la variación de temperatura o la fuente de energía que produce la variación de temperatura, que en este caso la caldera, que es 70 grados centígrados. Con esta misma fórmula también puedo calcular temperatura final y temperatura inicial. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que no conocemos la temperatura inicial del agua, pero sí conocemos la variación de temperatura y sí conocemos la temperatura final. Entonces ponemos 70 grados, que es la variación de temperatura,
y 90 grados, que es la temperatura final. Entonces despejamos fórmulas. Temperatura inicial está con menos, pasará con más porque estamos despejando. 90 grados se queda en el mismo lado derecho y 70 grados centígrados, que está positivo, pasará con negativo. ¿Lo ven? Hacemos la resta, 90 menos 70, nos queda 20 grados centígrados. Por lo tanto, temperatura inicial, 20 grados centígrados. Así es como se calcula cualquiera de estas tres variables: variación de temperatura, temperatura final o temperatura inicial. También nos puede quedar aquí una respuesta negativa, es válido también. Vamos a observar unos ejemplos. En ejemplo número 1 tenemos una barra precalentada de oro, fue fundida hasta alcanzar los 230 grados centígrados en un horno de fundición que se encontraba a 190 grados. ¿Cuál era la temperatura inicial de la barra de oro antes de fundirla? Vamos a utilizar la misma fórmula, ¿verdad? Variación de la temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Como ven, en el ejercicio no nos dice exactamente cuál es la variación de temperatura ni la temperatura final. Yo tengo que leerla e interpretar. Entonces, nos dice que la barra precalentada, no sabemos a qué temperatura está, por lo tanto no sabemos la temperatura inicial de la barra antes de ser fundida. Nos dice fue fundida hasta alcanzar 230 grados, significa que la barra de oro se fundió y alcanzó 230 grados. Esta es la temperatura final. En un horno de fundición que se encontraba a 190 grados. ¿Dónde se realizó la fundición de esta barra de oro? En el horno. Significa que esta fue la fuente de variación de temperatura. ¿A qué temperatura estaba el horno? 190 grados, ¿verdad? Entonces sí tenemos variación de la temperatura, 190 grados. Lo que no tenemos es temperatura inicial. Y aquí tenemos los datos. Variación de la temperatura, 190 grados. Temperatura final, 230 grados. Y la incógnita, que es la temperatura inicial. Vamos a reemplazar los valores. Variación de la temperatura, 190 grados. Temperatura final, 230 grados. Hagamos el despeje de fórmulas. Temperatura inicial lo pasamos del lado izquierdo con signo cambiado. Si está con menos, pasa con más. 230 grados se mantiene en el lado derecho y 190 grados, que está con positivo, pasará con negativo. Realizamos la resta. 230 menos 190 nos queda 40 grados centígrados. Es la temperatura inicial de la barra de oro. Entonces, en un inicio, la barra de oro estaba a 40 grados centígrados antes de ser fundida. Veamos otro ejemplo. Nos dice una bandeja de gelatina o con gelatina a 25 grados centígrados fue introducida en una nevera. Al día siguiente la gelatina cambió de estado líquido a sólido con una temperatura de 18 grados. ¿Cuál fue la variación de temperatura que congeló la gelatina? Igualmente usamos la misma fórmula y necesitamos determinar cuál es el valor de cada variable y cuál es la incógnita. Veamos, la pregunta ya me dice cuál es la variación de la temperatura. Por lo tanto, la variación de la temperatura no tengo. Significa que sí debo tener temperatura inicial y temperatura final, ¿verdad? Entonces me dice una bandeja con gelatina a 25 grados. Significa que la gelatina antes de ser introducida en la nevera estuvo a 25 grados. Esta es la temperatura inicial, 25 grados centígrados. Fue introducida en una nevera. Al día siguiente la gelatina cambió de estado líquido a sólido a una temperatura de 18 grados, ¿verdad? Entonces la gelatina, al introducirse a la refrigeradora, se solidificó y alcanzó una temperatura de 18 grados. Entonces esa es su temperatura final. Listo, tenemos entonces los datos. Variación de la temperatura no tenemos. Temperatura final sí tenemos. Al sacarla de la refrigeradora, la gelatina estuvo a 18 grados. Y la temperatura inicial también la tenemos, 25 grados centígrados. Realizamos el respectivo cambio de las fórmulas de las variables. Tenemos entonces variación de la temperatura, no tenemos, lo bajamos tal como está. Temperatura final, ¿a cuánto estaba la gelatina al sacar de la refrigeradora? 18 grados centígrados. Menos temperatura inicial, ¿a qué temperatura estaba inicialmente la gelatina? A 25 grados centígrados. Bien. Realizamos la resta, 18 menos 25, pero fíjense que menos 25 es mayor y tiene el signo menos, por lo tanto la respuesta nos debe salir negativa. Bien, no es ley de los signos, no se confundan,
Como el número mayor es 25 y el 25 tiene el signo menos, la respuesta nos saldrá negativa. Entonces 18 menos 25 nos sale menos 7 grados centígrados. Significa que la nevera, que fue la fuente que proveyó la variación de la temperatura, estaba a menos 7 grados centígrados. ¿Lo ven? Y así es como se utiliza la fórmula de variación de temperatura. Solamente hacer sumas y restas. En su ficha pedagógica tendrán que resolver dos ejercicios. Ambos son aplicando la fórmula de variación de temperatura tal como observamos en el video. Bien, recuerden que deben obtener sus valores, cuál es la temperatura final, cuál es la temperatura inicial y cuál es la variación de la temperatura. Aunque las preguntas ya me están diciendo qué es lo que debo calcular. En el primer ejercicio me dice calcular cuál es la variación de la temperatura. Y en el segundo ejemplo me dice calcular la temperatura final. Entonces ya sabemos cuál es la incógnita. Solamente falta hallar las otras dos variables y resolver los ejercicios.